al Día con Hernán Higuera. Las 6:30, quienes han viajado hacia la Amazonía, quienes conocen la provincia del Oro, quienes conocen Imbabura y han visto los daños que deja la minería ilegal, en realidad se habrán sentido frustrados de cómo permitieron llegar a tanto, ¿no? Llevamos años y años y años advirtiendo lo que ayer el Ministerio de Energía recién acepta. Y qué bueno que lo hayan aceptado, más vale tarde que nunca, dice un refrán. Pero esto que ellos aceptan ayer en una resolución se pudo haber evitado con acción. Claro, de anteriores funcionarios, de anteriores gobiernos, porque se hicieron de la vista gorda, porque hay alcaldes, funcionarios, gobernadores, hay gente metida de la política en temas de la minería ilegal. Hay incluso miembros de Fuerzas Armadas que cayeron en la corrupción y que tienen a sus familias trabajando con maquinaria, por supuesto. Y si no, instemos al Ministerio de Obras Públicas a que revele quiénes son los dueños de todas esas máquinas que están dañando la Amazonía, que dañan nuestras montañas, porque ellos deberían tener un registro de esas maquinarias. Entonces ayer el ministerio resuelve reconocer la existencia de contaminación ambiental en las provincias del Oro y Loja por haberse constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro en concentración que superan los límites máximos permisibles en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. También se dice que reconocen la existencia de contaminación ambiental en el río Napo. ¿Se acuerdan cuando empezábamos a reportar lo de Yutsupino, lo de Arajuno? Con el colectivo Napo Ama la Vida siempre estuvimos alertando, al menos en este medio de comunicación, que la minería ilegal le estaba costando la vida a muchísimas comunidades que se bañaban en esas aguas sucias, putrefactas, contaminadas químicamente. Por eso le hemos invitado a nuestro amigo José Moreno, representante del colectivo Napo Ama la Vida. José, ¿cuál es tu reacción después de que el gobierno, tras tantos años, suspende actividades mineras en Napo? ¿Es creíble? ¿Va a ser factible? ¿Esta vez sí? ¿O va a ser lo de siempre? Controles un día, unos días, unas semanas y vuelven al ataque. Buenos días, José. Estimado Hernán, muy buenos días. Es un placer poder conversar contigo. Yo creo que la preocupación es muy similar a la que tú tienes para los colectivos sociales de Napo, para el Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, así como también para los pueblos y nacionalidades de la provincia de Napo. Es muy preocupante. Primero, entendemos que es necesario la suspensión de todas las actividades en la provincia de Napo, pero ahí nos deja una inquietud la ministra Inés Manzano, ¿por qué no se articuló un estado de excepción focalizado? Primero, porque la gran mayoría de los territorios de la provincia de Napo pues no están siendo controlados por el gobierno central. Estas comunidades afectadas por la minería obviamente están controladas por grupos mineros vinculados a grupos armados o GDOs. Entonces ahí sí nos deja a nosotros como un poco sin piso la decisión, porque al final la ministra con la resolución 005 lo que dice es suspensión de todas las actividades mineras en la provincia, de todas las actividades mineras ilegales en la provincia de Napo. Ojo, ¿no? Pero hay que recordarles a los ciudadanos que se ha venido hablando de la minería ilegal, pero lo que no se ha hablado es que el 95% de esta actividad minera se encuentra dentro de concesiones mineras que legalmente han sido otorgadas por el gobierno. Aquí hay que ser claros y enfáticos. Los tres gobiernos, desde que se inician las denuncias y las alertas, desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso y hoy el presidente Daniel Noboa, se ha venido reportando la actividad dentro de las concesiones mineras legalmente otorgadas. Se podría decir legalmente, obviamente, porque se entiende que tampoco no se hizo una consulta previa, libre e informada o la consulta ambiental. Pero bueno, yo creo que la decisión llega tarde, lamentablemente tarde,
porque estamos hablando de que las comunidades se han quedado sin el líquido vital, las comunidades que antes subsistían por el agua que fluía por sus comunidades. Esto les permitía, adicional de líquido vital, obviamente también les facilitaba y les abastecía del recurso pesca, pero también el tema de la recreación, y esto mantenía a flote sobre todo los proyectos ecoturísticos rurales que hoy la gran mayoría han cerrado o que simplemente han sido desplazados sus propietarios, o los proyectos comunitarios a causa de la minería. Entonces, para nosotros nos quedan muchas dudas, no entendemos tampoco por qué no dentro de la resolución se menciona el estado de emergencia ambiental, para Napo, dado que la contaminación de los ríos, sobre todo de la cuenca del río Napo, es evidente. Ya no es que recién se enteraron, como lo acaba de mencionar, recién lo descubrieron cuando ya las universidades lo vienen reportando desde hace más de 4 años, la presencia de mercurio, cianuro e hidrocarburos en las cuencas hídricas, e incluso quien en sus primeros reportes manifiesta ya que obviamente existen ríos muertos a causa de la minería. La Universidad San Francisco, ICIAM, la Católica, me parece que también la Universidad Central hicieron serios estudios hace ya varios años atrás y advertían del peligro de consumir el agua en las comunidades. Ya esta vez es tarde. ¿Ríos muertos es posible rescatar? Bueno, es que ese es el problema, y por eso te decía que yo pienso que la resolución llega bastante tarde, porque definitivamente se ha hecho minería en las zonas de recarga hídrica, donde nacen los ríos. Uh-huh. Estas zonas, obviamente, a pesar que incluso estaban mapeadas dentro de los PDOT, lamentablemente, aquí también tienen responsabilidad las autoridades locales, sobre todo los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas, que han sido parte de este gran complot que ha puesto en riesgo la vida de las familias comunitarias. Yo pienso que aquí hay muchas responsabilidades compartidas. Yo pienso también que la acción que ha tenido Fiscalía General del Estado en torno al ámbito minero es vergonzosa. Vergonzoso. Y de ello, coincido sí, con y eso. de ello, y yo pienso que de ello, imagínense que del 2021 al 2025 hay reportes de más de 1.654 denuncias que se han presentado, y solo el 34% de estas denuncias han terminado en algún tipo de sentencia. Y las provincias que han sido más, que tienen la mayor cantidad de denuncias, obviamente es Zamora, Napo y Loja. Entonces, definitivamente aquí ha habido una ausencia, y eso es lo que nos preocupa, cómo se va a hacer cumplir esta resolución 005 que la ministra Manzano el día de ayer, pues obviamente acaba de darle a conocer al Ecuador entero. No sabemos si es que los ministerios de regulación y control, por ejemplo, han aumentado la cantidad de personal en los territorios para hacer estos controles. Justo eso, no es la primera. Justo eso iba a preguntar, José. Es que no es la primera vez que este tipo de medidas se toman. Las agencias de regulación tienen en Napo, por ejemplo, si no tienen 9 funcionarios que controlen, imagínense a semejantes grupos de delincuentes que están armados, que tienen una gran cantidad de gente. ¿Cómo 9 funcionarios públicos van a tratar de frenar la minería ilegal? ¿Será que la ministra en este punto no le hicieron conocer cómo realmente funciona? Porque además son funcionarios que están comprometidos, pues, ¿no? Una amenaza, y tienen que hacer lo que los GDOs dicen, lo que los mineros ilegales dicen. Esto ya pasó. Esto ya lo reportamos hace 5, 6, 7 años atrás. Y ahora nos emiten esta resolución que a mí me llamó la atención particularmente, y por eso le pregunto, José, ¿cómo van a controlar con los mismos agentes de la agencia de regulación? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, yo totalmente concuerdo con tu análisis. Yo creo que la situación de los ministerios de regulación y control está seriamente comprometida, y aparte, y los pocos funcionarios que por ahí probablemente se quedan fuera de esta red, tienen muchísimo miedo
de ingresar a los territorios por miedo a agresiones que en Napo ya son constantes, ¿no? No solo para los ministerios, sino también para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, yo personalmente creo que la situación de la suspensión probablemente vaya a tener el mismo resultado de lo que tuvo, si tú recuerdas, que después del operativo Manatí 1 se suspendió a 20 kilómetros de radio del epicentro de Yuchupino todas las actividades mineras. Lamentablemente esto probablemente se hizo caso unos 3 días y posteriormente todo volvió a activarse, claro. Y comenzaron a ingresar máquinas por todo lado. Y eso que yo pienso que se había dado un golpe contundente a este grupo minero y como resultado de ello 148 excavadores. Ahora no has hecho un operativo para erradicarlo y por eso la preocupación, porque simplemente has dicho suspensión de todas las actividades mineras, debería decir suspensión de todas las actividades mineras que están dentro de las concesiones mineras operadas de forma ilegítima. Ahora, yo creo que es importante también que la ministra Inés Manzano sea clara con la información y con los ciudadanos. Es importante, primeramente, que los dueños de las concesiones sean investigadas. Todas las concesiones tienen que ser inspeccionadas, levantar todos los pasivos ambientales y los concesionarios a los cuales se les ha entregado tienen que ser puestos a órdenes de la Fiscalía para que sean investigados y sancionados los que tengan que ser sancionados. Como te digo, la mayoría de las concesiones han venido siendo operadas sin tener una licencia, sin contar con los permisos de uso de agua y un montón de irregularidades. Entonces, yo creo que la solución no es simplemente la suspensión y ahí vuelvo a hacer hincapié. ¿Qué es lo que va a pasar en estos días? Todos los operadores mineros, que hay más de entre 275 a 300 máquinas operando en toda la provincia de Napo, ¿a dónde se van a ir? Porque tampoco sabemos que si es que hay un plan de contingencia para cerrar las salidas para que esta maquinaria no salga de los territorios de minería y si salen, obviamente, ser detenidos porque saben perfectamente de dónde están, porque al final lo que al final va a pasar es que esta maquinaria va a ir a parar en otra provincia, en otro lugar, o van a regresar o una parte regresará por lo menos al sector de los Puninos. Entonces sí quedan muchas preguntas ahí flotando y yo creo personalmente que y espero equivocarme. Aspiro a que desde el gobierno central tengan un plan, sobre todo para ver mejorado el tema de las inspecciones y sobre todo yo creo que al ser un territorio muy amplio, personalmente tendrían que monitorearlo desde helicópteros, porque caminando difícilmente lo van a lograr. Muy bien, José. José, se nos viene el tiempo. Yo lo que quería decir es que ojalá esta resolución del Ministerio de Energía no quede en un simple papel como ya en anteriores ocasiones ha quedado, que las buenas intenciones que tienen de frenar esta minería, porque ya los ríos en la Amazonía, imagínense, los ríos en la Amazonía están contaminados con semejantes sustancias. Preocúpense un poquito porque qué agua vamos a consumir acá en las grandes ciudades, ¿no? En eso nosotros acá en la gran ciudad ni siquiera nos imaginamos lo que va a pasar. Ustedes ya lo están viviendo allá en Las Fuentes, pero que la ministra de Energía no venga pues con estas cosas a decirnos ya, se suspendió, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Dejemos que el tiempo ojalá no nos dé la razón, porque lo que no vemos es un plan de acción que permite erradicar por completo a la minería ilegal. Gracias, estimado José Moreno, representante del colectivo Napo Ama la Vida. Síganos, por favor, reportando y contando a ver qué ocurre en los siguientes días y si efectivamente hay o no el control, si esas máquinas salen o no, si Fuerzas Armadas están o no prestando el contingente en estas zonas donde se ha suspendido estas actividades ilegales. Muy gentil, José. Gracias, Hernán, un placer, y yo pienso que esta resolución es el resultado también del trabajo de un periodismo a nivel nacional que se ha empoderado de esta gran lucha y ha venido dando seguimiento a todo lo que está pasando en la provincia de Napo. Muchísimas gracias, y la Amazonía es de todos y hay que defenderla. Y lo vamos a seguir haciendo, José, por eso es importante mantener la coordinación y la información. 6:44 minutos. Esto es Notimundo al Día.